¿Quién dijo? A ver, voy a mirar en el chat quién dijo habilidades conceptuales. Joana había dicho técnico por su profesión, acá no lo había visto. Lucía, habilidad conceptual. ¿Qué Lucía, habilidad conceptual? Muy bien, porque tenía habilidad, dice Lucía, para trabajar con las ideas, ¿sí? De hecho, fíjense en que él, desde su puesto de ingeniero y del tipo de actividades que él realizaba, que yo les dije en un primer momento, cuando se da esto de la revolución industrial, que comienzan a surgir las grandes industrias, en un primer momento, y había un desorden generalizado, porque se suponía que cada operario sabía lo que tenía que hacer, cada supervisor, cada jefe. Y bueno, él desde su formación y de esas habilidades que desarrolló, que leíamos en su biografía, de condicionamientos de salud, desarrolló sus habilidades por estar como observador. Yo acá siempre, digamos, me gusta tomar este ejemplo, que a veces no podemos participar activamente en algo, pero sí podemos trabajar con la observación y desde la observación detectar muchas cosas que si no, no las conocemos, ¿sí? Desarrolló esta habilidad para poder ver cómo mejorar las cosas, y de hecho en los juegos deportivos, del cricket, del golf y de las otras actividades que hacían en el momento, él hasta inclusive mejoró los elementos que se usaban deportivamente para lograr mayor productividad en los procesos, ¿sí? Bueno, ahí estamos hablando de habilidades creativas muy interesantes, donde yo tengo ciertos saberes que por ahí son habilidades técnicas y me permiten que sumado yo pueda tener una visión diferente y pueda hacer un aporte diferente, ¿sí? Muy bien, Lucía, tenemos que saber explicarlo bien detalladamente después porque decimos una u otra cosa. A ver, Dafne, esto me gusta esto que pones, que Taylor era más operativo y Fayol se basaba mucho en la teoría. Por ser operativo, Taylor no se basaba en la teoría. A ver cómo es, porque como que tu oración me queda alguna inconsistencia y como que quisiste ponerlo a uno de un lado y a otro de otro, y como que no hay un corte ahí, digamos, no está claro. ¿Usaba Taylor o no los conocimientos? ¿Y era más operativo que Fayol? Hola Analía, ¿cómo estás? Sí, con tu audio. Hola, buenas tardes. Ahí está. ¿Cómo estás? Ay, me olvido de sacar el silencio. Ahí está. ¿Analía Taylor o Fayol? ¿A quién elegís? Es como Boca River, ¿viste? A mí me gusta la administración científica de Taylor. Me gusta, qué sé yo, un poco la historia de Taylor y cómo desarrolló sus teorías. Fayol, creo que por ahí lo que quiso expresar Dafne, o lo que yo entiendo de eso, es que era más teórico en sí, digamos, y Taylor iba más a lo práctico, sin olvidarse de las bases teóricas, que no eran bases teóricas de administración, que no existían, eran de su propia disciplina y de lo que él estaba desarrollando en ese momento. Sí, dice Dafne. Sí, viste, suerte que tenemos este poder telequinético de poder descifrar lo que los chicos escriben o quieren decir, ¿no?
Bueno, tenemos que acostumbrarnos a poder expresar todo esto que nosotros rápidamente identificamos como algo, después tenemos que saber expresarlo. Yo en realidad cuando leí ahí Taylor era más operativo, me lo imaginé a Taylor con el overall y al lado de los operarios. ¿Ustedes creen que Taylor se ponía al lado de los operarios a trabajar? ¿Cómo se lo imaginan a Taylor? Fayol ya dijo la profe como que lo veíamos más metidos en sus libros y definiendo cosas, pero Taylor en este entorno, que de hecho Taylor focaliza su actividad en la base de la pirámide, ¿sí? Y esa sí es la diferencia con Taylor, que Taylor pasa de hacer un análisis de lo que eran las bases de la organización, del trabajo operativo, de mejorar los procesos, la productividad, y Fayol como que se posiciona en la parte superior de la pirámide y comienza a dar las grandes definiciones, que de hecho son las definiciones con las cuales nos manejamos hoy en día a nivel de conceptos de proceso administrativo, ¿sí? Pero ¿ustedes creen que Taylor se ponía el uniforme y estaba al lado de los operarios trabajando? Fayol tenía más habilidades humanas. A ver, ¿quién dijo esto de, bueno, ¿se ponía el overall o no se ponía el overall, Taylor? ¿Cómo se imaginan que eran los canales de comunicación en ese momento? Creo que vamos a tener que ver unas cuantas películas y leer un poco más de historia. Van a tener trabajo para el Puede fin ser de que semana. analizaba para crear nuevas estrategias de trabajo. Sí, de hecho eso era lo que hacía, digamos, analizar. Pero ¿cómo llegaba a la gente? En el chat, Moni, están diciendo que no se ponía el observador, el overall, que era más bien observador, que analizaba las situaciones. Eso es lo que están comentando los chicos en el chat. Bien, bueno, las películas de Chaplin, sí, recomiendo que vean las películas de Carlito Chaplin para ponerse en la época y ver cómo sucedían las cosas, ¿sí? Esto de ponerse el overol y bajar, digamos, es una dinámica muy propia de lo que es la administración actual, ¿sí? O la administración de puertas abiertas. De hecho, en esta etapa es una etapa de mucha jerarquía en la organización y de hecho por eso la pirámide, y de hecho se manejaba de esa forma en donde había niveles organizativos y para llegar a esos niveles las puertas no siempre estaban abiertas, sino que teníamos que ir pasando por el supervisor, por el otro jefe y así llegar, digamos, a una instancia superior. Los directivos estaban allá en las mejores oficinas, todas cerradas, servicio de café de por medio, sí, estábamos un poco aislados de lo que era el proceso el proceso operativo de la fábrica, ¿sí? De hecho, obviamente había un muy buen sistema de control porque se controlaba permanentemente la productividad, pero no del lado del empleado, y por eso se habla, digamos, en esta instancia de que había una cuestión de hombre-máquina, en donde había grandes definiciones de producir de determinada manera, y veíamos los resultados y niveles de producción, ¿sí? Y que es justamente lo que se le cuestiona, digamos, a las teorías de los clásicos, tanto la científica como la de eh, Fayol, ¿sí? Bien, un poco para entrar en ritmo y para que ustedes se pongan en ese momento histórico, qué es lo que estaba pasando y por qué, digamos, el porqué de todas estas cuestiones, ¿sí? Algo que compartía hoy con un compañero de ustedes es que fíjense en que tanto, no sé si tomaron conciencia, sí lo dije en la clase pasada, pero es interesante que tanto Taylor como Fayol, que son, bueno, uno le llaman el padre de la administración científica y al otro el padre de la administración, creo que ambos son padres, les vamos a dar nosotros ese nivel de jerarquía. Ambos son ingenieros
y ambos son los que en realidad sientan las bases iniciales de todo lo que es el desarrollo de la administración. Por eso comenzamos a estudiarlos a ellos, digamos, como exponentes muy importantes en lo que es toda la sistematización de la administración en sí. Y otra de las cosas que les quería comentar, y que esta foto, digamos, esta foto en realidad hoy cuando la vi de nuevo me movilizó de otra manera, porque fíjense que nosotros comenzamos a trabajar con todos estos conceptos que se dan a fines del siglo XVIII, con un gran cambio que fue la revolución industrial. ¿Sí? Hubo un quiebre que hizo que haya toda una serie de cambios tanto a nivel social como a nivel económico, y a partir de ahí hubo gente, ¿sí? Hubo pensadores, hubo estudiosos que se sentaron a ver cómo se resolvían determinadas cuestiones para conseguir básicamente mejores resultados, ¿sí? Y un poco esta imagen hoy la veía y me imaginaba, digamos, y me transportaba al día de hoy, de pensar que bien esta imagen también podría ser la revolución que nosotros estamos viviendo y el quiebre, digamos, que hemos tenido ya hace un año atrás, con todo el tema de la pandemia y del COVID, y que estamos en una situación en donde necesitamos sentarnos a pensar para ver cuáles van a ser las nuevas propuestas o las nuevas herramientas o los nuevos modelos que nosotros vamos a ir definiendo para seguir adelante con este quiebre, ¿sí? Bueno, justamente ese es uno de los temas por el cual nosotros estudiamos la historia de la administración y por lo cual es tan importante, digamos, que miremos qué fue lo que fue pasando, cómo se dio origen a determinadas teorías, cómo se resolvieron diferentes hitos históricos, digamos, que pedían tener una resolución, un manejo distinto, y alguien dijo, lo vio, se sentó, pensó y lo resolvió, ¿sí? Y también esto, digamos, les comento porque la clase pasada bien la pregunta, pero sí la respuesta que fue que lo que pasa, profe, que hoy por ahí no hay muchas ganas con el trabajo, no hay motivación, no hay bueno, ustedes se están formando, están dentro de estas aulas, digamos, estamos trabajando para que ustedes sean futuros profesionales, y justamente esto de cómo hago yo las cosas o cómo asumo yo las cosas para trabajarlas y hacerlas depende pura y exclusivamente de mí, ¿sí? Y depende, obviamente, que yo elija el lugar para estar y elija, digamos, en dónde me voy a desenvolver. Y en ese proceso de elección que estudiamos en administración de ser responsables con lo que hacemos, cuando definimos nuestro trabajo, definimos el lugar donde vamos a estar, y lo que tenemos que hacer es ponerle toda la onda del mundo y tratar de hacer las cosas de la mejor manera y no esperar a que venga por ahí un Taylor a poner látigo como hacía en su momento para que yo tenga los mejores resultados, sino que todo ese esfuerzo y todo eso lo tengo que generar yo desde mi lugar de trabajo, ¿sí? Yo les decía que a mí me encanta Taylor, en realidad me encanta porque más allá de todas aquellas cuestiones que se le critican, creo que da un cierto ordenamiento, da ciertas pautas de ordenamiento que si nosotros las tomamos así y todas las cosas nos resultan, digamos, mucho más simples. Si yo comienzo el día, me organizo y ya defino, digamos, que tengo una rutina para hacer determinadas cosas que sí o sí las tengo que hacer, ¿sí? Y voy priorizando y voy viendo, digamos, cómo son mis resultados de manera permanente, sin que la profe me diga, leíste, no, yo ya leí, ya me preparé para la clase. Hice mi resumen, ya hice mi resumen, participé. Digamos, por esto me gusta Taylor porque me genera, a mí personalmente me genera eso de que si tenemos cierta conciencia y cierta conducta en hacer las cosas y que tenemos analizado cuál es la mejor manera de hacer las cosas, digamos, los resultados son importantes, independientemente, digamos, de cómo lo vea el entorno. Yo les cuento que una de las primeras cosas, ahora que estamos en pandemia, que estamos en casa, que estamos trabajando a full,
desde nuestros hogares, es como que me volví más tayloriana con el orden, ¿sí? O sea, yo me levanto y si mi casa no está en orden, no puedo comenzar con mi día laboral. Tengo que poner todo en orden porque realmente me genera cierta distracción que las cosas no estén en orden. Entonces me tomo media hora, dejo todo ordenado, todo acomodado, después de mi ducha, mi desayuno, estoy en condiciones de comenzar, digamos, con el día laboral, que a ello debería sumarle también algo de actividad física antes de empezar el día laboral y sería lo óptimo, ¿sí? Entonces, bueno, estas cuestiones son las que nosotros cuando vamos entendiendo el porqué de todo lo que hoy disponemos para aplicar la administración y vamos internalizándolo significa que yo no me senté en una clase por obligación porque tenía que cumplir la hora y media, sino que me senté en esa clase y realmente fue fructífera porque aprendí cosas, porque compartí cosas con mis compañeros porque vi que había gente que tenía una visión distinta a mí y por más que no coincidía con lo que yo decía, me generó algún tipo de valor agregado, ¿sí? Bueno, estas cuestiones, digamos, todas surgen cuando nosotros terminamos de entender, por eso justamente dentro del programa de la materia, al final de la materia vemos todo lo que ha sido la historia de la administración, para terminar de entender por qué se definieron determinados modelos, para terminar de entender por qué nosotros no tenemos que hacer determinadas cosas y sí tenemos que salvar otras para no cometer los mismos errores, ¿sí? Entonces, eso es importante. Y entonces hoy les preparé un poco diferente la clase. Tenía ya armado filminas del año anterior, pero encontré un artículo que me encantó y que lo presenta desde las escuelas y justamente nos explica, digamos, por qué estudiar las escuelas y qué son las escuelas, ¿sí? Las escuelas básicamente, digamos, es cuando yo tomo las diferentes teorías que propusieron distintos autores y a esos autores los acomodo más o menos por ideas que son similares y surge todo lo que es, digamos, los fundamentos de la administración, ¿sí? Son distintos enfoques de personas que en su momento hicieron la propuesta de una teoría o de un modelo para solucionar una situación específica. Fíjense en ustedes que lo primero que yo les mostré fue la revolución industrial, analizamos cuáles fueron los puntos o las características de la época y por qué, digamos, surgió la necesidad de tener estos modelos, ¿sí? De hecho, esos modelos se aplicaron de determinada manera en función al contexto y hoy esos mismos modelos se siguen aplicando con algunas modificaciones, ¿sí? Fíjense en ustedes que, a ver si puedo compartir para poder ver la otra filmina. Fíjense en ustedes que me acordé que tenía unas fotitos lindas de otra materia que les muestro en otra actividad a mis alumnos. Y fíjense en ustedes que tenemos en algunos artículos, en algunos elementos, digamos, tenemos un grado de avance en función a los tiempos. Estos más o menos son los vehículos de aquella época de la revolución industrial, a lo que tenemos hoy. Los primeros teléfonos, a lo que nos manejamos. Si nosotros analizamos detenidamente, digamos, cada uno, el primer teléfono y el segundo teléfono, el primer auto y el segundo auto, tenemos, digamos, toda una serie de cambios en los procesos de manera radical, ¿sí? El primer teléfono en realidad era como a cuerda, que yo tenía que dar vuelta a una manivela para generar la comunicación y recién ahí pedirle a una telefonista que me genere el vínculo para poder hablar. Fíjense en ustedes, esta foto se las muestro porque cuando hablamos, digamos, de educación, miren los cambios. ¿Qué cambios encuentran ahí en esas dos fotos? Y esto me acordé porque les cuento que yo estoy estudiando, ¿sí? Pero en esa no hay cambio. Yo pensé que se están copiando nomás, pero no hay mucho cambio. Sí, en la postura. Profe, lo que Bueno, cambia sí, el en la factor primera tecnológico, foto, en la porque primera acá foto, se ve ¿cómo? un cambio de diseño.
un cambio de diseño y también el pizarrón. Acá el pizarrón está hecho de la pared, toda la pared está hecha del pizarrón más o menos. Y acá no, acá parece que el pizarrón está de un solo lado. Otro puede ser el uniforme. Parece que acá es Cierto, más cierto, sí, no me había práctico, fijado. más accesible, o sea, más te puedes mover mejor y acá no parece que tiene que estar recto y parece que son más Bueno, sí, ordenados. esos que me Un estás poquito más libertarios. diciendo son como cambios de estética, ¿sí? Y en el proceso de aprendizaje, en la primera foto Era parece que está Taylor y en más, la segunda No puedo cambió estar nada yo. en la forma de aprendizaje, no cambió. Sí, fíjense en ustedes que eso es real. Todo lo que es metodología de aprendizaje y viene esto de sentarse en los bancos de manera lineal y viene todo de aquella época de la revolución industrial en donde todo era lineal, estaba definido, taxativamente definido y hoy seguimos básicamente igual, ¿sí? Es una de las cuestiones, digamos, que nosotros venimos trabajando en los formatos de aprendizaje y en que justamente, digamos, aquí tenemos que hacer un cambio importante respecto a todo lo que son los procesos educativos, ¿sí? Bueno, esta herencia de la escuela es una herencia, digamos, de aquella época y que siguió y sigue muy inserta, digamos, en la mayoría de las clases que nosotros estamos accediendo. Que bueno, que son precisamente quizás algunos de los cambios que tenemos que fuertemente seguir impulsando. Y en esto, digamos que lo trabajamos bastante nosotros en la materia, en que hace a la participación de ustedes no es, de no estar solamente recibiendo, digamos, una explicación, sino poder formar parte, digamos, de lo que son los procesos eh, duraderos de aprendizaje, ¿sí? Bueno, esto más que nada les mostraba como ejemplo de que muchas cosas que se definieron en su momento, hay cosas que después no se cambiaron y siguen igual y hay cosas que nosotros tenemos que ir modificando, ¿sí? Pero bueno, esto Profe, es lo, ¿sí? yo creo que las escuelas tienen que ser como las oficinas de Google. Y bueno, ese es mi sueño, ¿sí? Yo siempre me imaginé tener un centro de estudios de esa manera, ¿sí? De ser creativo, distendido. Y ya que preguntaste, ¿en Google se aplicará, digamos, alguno de las teorías de Taylor? Pregunto. Sí, profe, seguramente que sí. Seguramente que sí, ¿en qué? Denme un ejemplo, ¿en qué se imaginan? Brian dice en el chat que en Google solo entra gente verdaderamente aplicada. O sea, hay un proceso de selección. Ay, yo me estoy... Sí, te escuchamos, te escuchamos. No, los dejo esa palabra ahí a los chicos a ver qué se les ocurre. A partir de lo que dijo Brian. Justamente creo que tiene que ver con eso de tener cierta, o sea, de ser aplicado para algo y de estar organizado de una manera tal. Eso lo ocupa Google. Y eso es lo que también decía Taylor, que tenía que tener una cierta disciplina, como una estructura para poder lograr diferentes objetivos. Bueno, muy bien, por ahí ¿Eso no vamos. era, De profe, hecho, algo referido a la burocracia? fue parte, digamos, en la definición de todo taxativamente, sí, fue parte de la teoría de la burocracia, ¿sí? Pero Porque en la sí, escuela de hecho en entonces Google ahí se puede notar, en la misma foto que mostró hoy anteriormente, se puede notar que hay burocracia, o sea, orden, y en el otro no. Porque no sé si se dio cuenta, en todo lo otro estaban como sentados de la forma que ellos quieren, y en el otro estaban bien derechitos, bien rectos así, parecía como que si decía algo el profesor te da un reglazo o algo así. temas, ¿sí? Terminemos con Google. Sí, se aplica mucho de Taylor en todo lo que son definición de procesos. De hecho, lo que es la parte de programación a nivel de
técnica y sigue toda una rutina y una secuencia lógica y que justamente los programas actúan en automático porque hay un procedimiento así definido, ¿sí? De hecho, se usa un montón. De hecho, el tema de la disciplina en Google es fundamental porque no es que yo voy a estar muy tranquilo durmiendo 24 horas arriba de un almohadón pensando que en algún momento me despierto y produzco, ¿no? Hay ciertos niveles de comodidad que se dan para que se fomente la creatividad, que eso lo vamos a ver ahora en otras escuelas también, que hay un combo, pero que me permiten yo, por sentirme cómodamente, de ser más productivo dentro. No es que, digamos, entro y es puro baile dentro de Google, no, hay todas cuestiones muy definidas, que están muy estudiadas y que están muy parametrizadas, ¿sí? Teresa, me encantó esto de que la responsabilidad de aprender hoy recae principalmente en el alumno. Hoy y siempre debiera ser así. El proceso de aprendizaje no se termina más. No es que me Profe, recibo y igual terminé mi historia de aprender. ¿Sí? la metodología de aprendizaje es diferente porque a medida que van pasando los años casi nunca se llega a completar el programa y cada vez que nos llega a completar el programa se va achicando y cada vez se va dando menos contenido y así. Eso también es una diferencia. La idea de los nuevos formatos de aprendizaje implican que el docente no se pase hablando, muchas veces como hago yo, explicándole, sino que se conduzca al alumno y se le muestre al alumno cuáles son los formatos necesarios de aprendizaje y que ustedes tengan autonomía, ¿sí? ¿Sabe Bien. por qué dije eso del que se va achicando el programa? Porque mi papá, o Sí. sea, ahora mis amigos que antes estaban en primero, después de la pandemia, pasaron a cuarto y bueno, tenían que elegir la tecnicatura, eligieron técnico en administración. Y bueno, mi papá enseña ahí y yo también tuve clase con mi papá. Y le pregunté qué le está tomando a mis amigos, le dije. Y le tomaba todo cosas básicas, que eso más o menos aprendía en primer año. Y era como que se le hizo más fácil o quitaron muchas cosas del programa. Y además, ya que estamos en un contexto de pandemia, pero igual también me hicieron lo mismo a mí cuando yo estuve en cuarto y me preguntaban los más grandes, ¿qué le toman a usted? Y era muy diferente a lo que le tomaron a ellos cuando estaban en cuarto. Y ahí me di cuenta que cada vez que van pasando se va achicando el programa, o sea, como que no llegan a completar el programa y se va sacando contenido. ¿Y qué tal la profundidad de los contenidos dados? Porque a lo mejor va viendo como una selección como natural dentro del proceso. A ver, tenemos un currículum oficial que es lo que deberíamos dar, que viene como de bajada de las autoridades, y tenemos una realidad dentro de las aulas que es lo que se puede dar dentro de los diferentes contextos. Entonces, el currículum real no siempre coincide con el currículum oficial y en algún momento hay que adaptarlos, hay que hacer esa adaptación y, a ver, cuando se daba las clases, cuando se daban de manera que el profesor daba una clase magistral y los alumnos solamente escuchaban y repetían, se daba un proceso de aprendizaje diferente a lo que se pretende hoy, que es un proceso de aprendizaje activo, donde claramente no se puede, por el formato que exige el aprendizaje activo, dar tanto contenido, sino que hay que clasificar la cantidad, digamos, por importancia, el contenido que es necesario. Y puedo como hablar mucho más, pero nos vamos bastante del tema. Los comentarios son muy interesantes. Los comentarios que están haciendo los chicos son muy interesantes en el chat para los que quieran leer, pero nos vamos mucho del tema de las escuelas. Para cerrarlo ahí, seguir con las escuelas, los contenidos sí tienen que simplificarse y tenemos que dar lo más importante porque a veces lo que mucho abunda, digamos, no genera cuestiones precisas, pero sí ustedes tienen la obligación de continuar con la lectura, que para eso se le da la bibliografía y se le da los distintos apuntes y cada vez más ese proceso de investigación
investigación de ustedes tiene que ser más fuerte, ¿sí? Claro, hay cosas que no es necesario que los profesores demos y que estemos repitiendo, cosas que ustedes solo pueden averiguar y en todo caso si surgen dudas, desde ahí, desde esa posición, provocar una explicación del docente, pero el aprendizaje exige que hoy sea más activo. Sí. Bueno, volviendo al tema, gracias Analía, volviendo al tema de las escuelas y por qué estudiamos las escuelas. Las escuelas aportan distintos enfoques, conocer distintos enfoques hacen que yo pueda tener una mejor visión de cómo dar soluciones a determinadas situaciones problemáticas. En segundo lugar, las escuelas hacen que la administración se perfeccione y sea más eficiente, que esto está en relación también al contexto en el cual nosotros vamos aplicando las herramientas y a la necesidad de que nosotros sepamos adaptar esas herramientas al contexto específico. Obviamente el hecho de que hayan existido las escuelas y sigan generándose nuevas corrientes, digamos, hacen que los aportes sean más ricos y que tengamos distintos autores con distintas visiones. Y obviamente ayudan a las organizaciones a responder mejor al cambio, que siempre se está, digamos, generando nuevos modelos o nuevas metodologías que nos permiten posicionarse de una manera distinta, ¿sí? Bien, vamos rápidamente a revisar porque ya habíamos hablado, y aquí, bueno, en el artículo este que tomé hoy, que me gustó mucho porque estaba muy simple, digamos, para trabajarlo con ustedes, hace una división entre la escuela clásica, a ver, falté uno acá, hace una distinción entre lo que es la escuela científica, poniéndolo ahí específicamente a Taylor, y después habla de una escuela clásica, poniéndolo ahí a Fayol. Pero bueno, ya sabemos que ambos dentro del programa nuestro está dentro de lo que son las escuelas clásicas, ¿sí? Y bueno, en la escuela científica, obviamente, la figura principal es Taylor con su método científico, que fue revolucionario para la época, porque justamente generó orden, generó productividad, esto dio lugar a que trabajemos con lo que era la división de trabajo y especialización. Fíjense en ahí que todas estas palabras que están resaltadas, nosotros las hemos ido trabajando en distintas instancias. Desde que comenzamos a definir administración, hablamos del método científico, de lo que es ciencia, de lo que es la forma de validación de la administración. Cuando hablamos de, también en la unidad 1, hablamos de la productividad como el paradigma de la administración. Y después, cuando estamos ya trabajando con organización, vemos todos los elementos de división de trabajo, de especialización, ¿sí? Bueno, todo esto que nosotros estudiamos, básicamente, digamos, surgió de la escuela científica y fue Taylor el que dio el puntapié inicial para que nosotros tengamos esto definido como una teoría, lo tengamos ordenado y podamos tener herramientas concretas para trabajar sobre las organizaciones, ¿sí? Moni, ¿sí? te interrumpo porque todo esto tiene mucha relación con el famoso estatus epistemológico de la administración. Exactamente. Para que puedan observar cómo cuando estamos hablando de las teorías y de cómo fueron desarrolladas y de cómo engloban distintos aspectos, estamos hablando de la administración como ciencia. Claramente la forma en la que fueron desarrolladas estas teorías, estamos hablando de administración como ciencia. Y después tenemos cada uno de esos conceptos y de las herramientas que utilizamos y que fueron desarrolladas por estos pensadores que nos hablan de la administración como técnica, ¿sí? Ahí se ve mucho más claro el estatus epistemológico de la administración. Para los que no alcanzaron aún a entender esa diferencia entre ambos conceptos, que las decimos al principio, pero bueno, ahora al final, cuando hablamos de las escuelas de pensamiento y de la conformación de estas teorías, podemos ver como me parece más claro.
Sí, 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 justamente digamos cuando nosotros estudiamos la historia, todo aquello que nos quedó, que lo aprendimos como una herramienta, como una definición conceptual, es como que, y que le dijimos en su momento, cuando veamos escuelas, vamos a terminar, digamos, de entender todo esto que lo fuimos analizando desde el conocimiento o desde la técnica, ¿sí? Pero bueno, acá ustedes pueden ver que cuando estudiamos a Taylor, justamente toda esta primera parte que estudiamos de la administración es lo que él nos dejó como base, ¿sí? Bien, pasando a la escuela clásica con Fayol, y acá ya entramos a definir a la administración en función a un proceso, porque él es el que define las funciones de planificación, organización, dirección, coordinación y control. Que la actividad de coordinación, digamos, dentro de este entorno que nosotros estábamos trabajando era muy importante por todo el desorden, digamos, que había originalmente dentro de las fábricas. Fayol, si bien no estaba en la fábrica, estaba trabajando en una mina, pero bueno, los tipos de trabajos eran muy similares. Y con lo cual no solo, digamos, ya tenemos la apertura de la administración, digamos, en función a un proceso administrativo, sino que él también se dedica a especificar cuáles son los 14 famosos principios básicos de la administración y como que ya nos da toda la base de lo que después va a continuar siendo, digamos, la teoría administrativa, ¿sí? En el caso de esta escuela también se la conoce como escuela del proceso administrativo y fue justamente Fayol en esto de lo que ustedes comentaban antes, el que genera, digamos, toda una estructura de lo que va a ser después el posterior sistema de gestión de las organizaciones, ¿sí? Porque como que nos deja todos los elementos necesarios para que nosotros comencemos a interactuar y podamos ir teniendo, digamos, otras herramientas para hacer justamente más fácil el cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Un tema muy puntual, tanto dentro de la escuela científica y de la escuela clásica, y que está dado justamente por el contexto que nosotros analizamos, ellos trabajan como si fuera un sistema cerrado, ¿sí? Es decir, que todavía no están interactuando con el medio externo. ¿Por qué? Porque estábamos en plena revolución industrial, porque estaba el furor de lo que era la máquina a vapor y las consecuentes derivaciones y generando, digamos, una nueva instancia de esto lo que fue la gran industria, y tenían que pararse necesariamente dentro de la organización para poner en orden la casa. Si yo no tengo en orden la casa, mal puedo salir hacia afuera, ¿sí? Entonces, una de las cosas que se le critica, digamos, a estas dos escuelas es que justamente se centraron dentro de la organización para trabajar y generar ordenamiento dentro de la organización, ¿sí? Y que de hecho el no estar tan atento y mirar hacia afuera, a qué dio lugar en esa instancia. Si ustedes leen, yo les recomiendo que lean un poco de historia, digamos, de la revolución industrial, porque es muy interesante. Mientras se daba todo esto de dar más soporte, de jerarquizar la estructura, de generar, digamos, metodologías en las cuales los resultados sean óptimos, por otro lado, comienza el descontento de la gente, ¿sí? Y que bueno, yo siempre digo, si Taylor y Fayol hubieran mirado el contexto un poco más y quizás hubieran advertido más rápidamente la formación de los sindicatos y todas, digamos, las reuniones, que para usar términos términos actuales, las reuniones clandestinas, ¿sí? Existieron desde siempre las reuniones clandestinas, que dieron lugar también a que haya toda una serie de reclamos a nivel de los trabajadores porque las condiciones no eran las óptimas, y que obviamente esto dio lugar a que surjan otros pensadores y otros estudiosos que traten de resolver este problema y que comienzan a trabajar con todo lo que es la parte de la escuela humanista, ¿sí? En este caso lo que se hace es comenzar a mirar a los trabajadores como un recurso humano, ¿sí? Son las primeras instancias en donde miramos a la gente como un recurso humano y en donde se hacen
toda una serie de estudios porque comienza a tener impacto lo que es la psicología industrial, o sea, hay otras ciencias que comienzan a tener mayor vigencia, psicología industrial y organizacional, porque en esta instancia no solo miramos al recurso humano como recurso que tiene sus necesidades y que tenemos que darle determinado nivel de respuesta de la organización, sino que también se ve al recurso humano en relación a su comportamiento grupal y en donde el grupo tiene un alto grado de incidencia en los resultados y en donde se comienza a ver que a través de la tarea de la organización hay que darle ciertos beneficios al trabajador porque tiene su impacto, digamos, en el cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Y comienza con esta escuela también hacerse los primeros análisis de lo que son los comportamientos de los grupos informales, ¿sí? Porque bueno, acá cuando lean un poco más de la escuela humanista van a tener le van a presentar ahí un experimento muy interesante que se hace en relación a lo que es el comportamiento de la gente en relación a los puestos de trabajo, ¿sí? Y en relación a cómo se comporta dentro de su grupo y cómo cada una de las personas se nivela en función a los objetivos grupales, que en ese momento la mayoría eran informales, ¿sí? Bueno, esta escuela surge en pos de que las condiciones, digamos, de la gente no era la deseada y comienzan, digamos, a hacerse otro tipo de análisis dentro de lo que son las teorías administrativas. Bien, tenemos la escuela burocrática, que esta también ya la habíamos estudiado la clase pasada, y que esta escuela lo que hace justamente en línea con las necesidades de la época en donde estaba la gran industria que queríamos controlar adecuadamente, los pensadores dicen, bueno, vamos a definir paso a paso, con reglas, con procedimientos, ¿sí? Cómo se tienen que hacer las cosas, para que todas las personas sepan y tengan una guía de acción en función a lo que queremos lograr. Y esto yo les decía la clase pasada, que tenemos que tener presente que la escuela burocrática en su momento y para lo que se definió y para lo que se necesitaba era lo acertado. ¿Qué es lo que pasó con el transcurso del tiempo? Lo que es burocrático se asocia a lo que es administración pública porque decimos que hay un montón de papelería, un montón de formulismo, un montón de... ¿Y por qué? Porque no se adaptó en realidad la teoría a las necesidades del medio y quedaron cosas que estaban definidas, como esta foto que les mostraba yo de la escuela, de todos los bancos alineados, de todos uniformados, cosas que alguien las definió en un momento y que por costumbre se siguió haciendo. En vez de adaptarla a lo que eran las necesidades reales, seguimos con esto de hacer 10 pasos en vez de hacer 1 o 2. ¿Pero por qué? Porque ya está definido y nadie revisó esa definición, ¿sí? Para adaptarlo a lo que son las necesidades reales. Así que cuando hablen de la escuela burocrática, no la tachen de lleno, sino que en su momento fue muy bueno saber cómo hacer las cosas. Y de hecho hablábamos la clase pasada que hay muchas actividades en donde sería muy importante que haya una definición burocrática para que todos sepamos cómo hacer las cosas y no estar perdiendo tiempo, ¿sí? Yo cuando reviso estas escuelas sigo insistiendo, me encantan porque dan mucho orden, generan esta necesidad de que las cosas sean claras, obviamente que simplificándolas, ¿sí? De viendo en el contexto actual cómo uso yo esta teoría y qué es lo que tomo de las teorías. Siempre tengo que tomar la mejor parte de la teoría y obviamente adaptarla a la situación real. ¿Bien? Pero bueno, en el contexto de la revolución industrial, esto era lo que se necesitaba y esto es lo que generó resultados, por lo cual, en el caso por hablar de una empresa de la época, en el cual Ford comenzó con la producción de automóviles, después vino la gran crisis, por la cual hoy Ford sigue estando, es porque utilizaron las herramientas que en ese momento fueron definidas por todos estos pensadores. Y estamos hablando de una empresa que comienza, digamos, en época de la revolución industrial y que sigue vigente hoy con productos de primera línea, ¿sí?
Bien, ¿con qué otra escuela seguimos? Bueno, esta no habíamos visto, la escuela del comportamiento, como su nombre dice, comportamiento, también está asociada a lo que son las necesidades humanas, toma, digamos, como base lo que son las escuelas de las relaciones humanas y comienza, digamos, a trabajar un poco más ese concepto y acá aparece una persona que nosotros ya la habíamos estudiado, ¿se acuerdan de la pirámide de Maslow? ¿Dónde habíamos visto? Que yo les dije, les pongo acá y es importante que sepan que existe esta pirámide porque hace que, ¿dónde habíamos estudiado la pirámide de Maslow? En dirección, la parte de motivación. Muy bien, cuando estudiamos dirección, en la parte de motivación, yo les había incluido esta pirámide y les había nombrado a este señor, porque él define, digamos, una jerarquía de necesidades que son en base a las cuales las personas se ven motivadas para cumplir sus objetivos, ¿sí? Y él plantea sobre este estudio, digamos que en la base son las necesidades fisiológicas y están asociados a los salarios adecuados. Si la empresa ofrece salarios adecuados, digamos, la persona va a estar satisfecha, o sea, va a cumplir con ese nivel de expectativas de esa pirámide, ¿sí? Después, en el segundo lugar, teníamos la necesidad de seguridad y que esto estaba asociado al tema de lo que es estabilidad laboral. Si la empresa me da estabilidad laboral, que bueno, en esa época de la revolución industrial, hasta hace unos 10 años atrás, Profe, sí, sí, ¿dónde pondrías ahí la escuela cristiana y la escuela industrial? Porque yo sé que por esa época de la revolución industrial, en la escuela industrial le trataban a los alumnos más o menos como empleados de una fábrica más o menos. O sea, el de escuela clasista creo que entraría a esa escuela, porque decía todo estructurado así y yo había visto un video donde decían que aplicaban mucho el proceso administrativo y era todo como ir a trabajar en vez de que ir a aprender. No sé si se entiende. y en realidad en las escuelas, digamos, la disciplina se ha ido modificando hace unos cuantos años, pero siempre, más allá, digamos, que sea una escuela religiosa o una escuela pública, siempre hubo, digamos, reglas bien determinadas y qué es lo que se esperaba del alumno, ¿sí? Hace unos años como que hubo mayor liberación dentro del aula, pero si vos me decís, en realidad se continúan con esquemas muy antiguos dentro de la educación, ¿sí? Como que hay cosas que se definieron y nunca más se cambiaron y quedaron ahí, inclusive dentro de las mismas clases que nosotros tenemos en la facultad, como que hay una línea de solo transmitir conocimientos y quedarnos ahí sin ningún otro tipo de actividad o de preocupación por los alumnos, ¿sí? Pero bueno, el tema ese de las escuelas es como que es un tema de análisis específico para ver, digamos, bien qué elementos tomaron o sobre qué, digamos, conceptos administrativos están basándose, ¿sí? Bien, sigamos con la pirámide. Fíjense en ustedes que la base son los salarios adecuados. Si subimos un poco más, la gente quiere seguridad. Yo les estaba diciendo que hasta hace unos, capaz que 15 años atrás, eh, la persona se recibía, tenía su título, tenía un lugar dentro de la organización y se jubilaba dentro de esa organización, ¿sí? Hoy eso, ¿verdad? Pero bueno, en esta época, cuando se hizo todo el tema, digamos, de este estudio, lo que es seguridad está asociado a lo que es estabilidad laboral, de saber que yo tengo, digamos, mi puesto seguro, ¿sí? Después de ese nivel sigue lo que es la aflicción y estima, que obviamente la estima es cuánto me reconocen a mí, es decir, qué lugar de participación tengo yo dentro de la organización,
y que ya cuando hablamos de lo que son escuelas de comportamiento, el empleado tiene algún nivel más de participación, no así en lo que era, digamos, las escuelas clásicas o científicas, o la burocrática, donde se recibe una determinada instrucción o una determinada norma y había que actuar en consecuencia. Acá, como en el comportamiento, ya se está, digamos, dando lugar a una apertura en donde la persona, sabemos al menos que tenemos que reconocerle sus acciones dentro de la organización, ¿sí? Y bueno, y la parte de autorrealización, obviamente, cuando la persona está cómoda dentro del puesto y puede desarrollar sus potencialidades y se siente, digamos, conforme. En esta escuela como que damos un pasito más respecto a todo lo que se analiza respecto a la posición de el empleado en sí, ¿sí? La escuela de la contingencia, ahora les voy a mostrar otro grafiquito en donde yo tengo las distintas escuelas identificadas más o menos por los años, como para que nos ubiquemos, digamos, temporalmente. Pero bueno, la escuela esta de la contingencia, que también se la conoce como teoría de las decisiones, trata de que tengamos algún control más matemático, digamos, de las decisiones que tomamos dentro de la organización, que la tengamos más parametrizada y podamos tener una proyección de los resultados que nosotros esperamos tanto en el corto como en el largo plazo, ¿sí? Y a ver qué más teníamos acá. Bueno, la escuela matemática está asociada, digamos, al desarrollo de modelos, en donde hay un modelo determinado, yo sé que tengo que estudiar determinadas variables para poder proyectar qué es lo que va a pasar, y en base a eso, digamos, yo me voy manejando dentro de mi organización. Y a ver, y por último, hablamos de los neoclásicos, que en realidad no es una escuela específica, sino que son varios pensadores y son casi todos los autores de los libros que nosotros estamos trabajando, en donde en realidad lo que se hace es tomar los principios, las herramientas, los conocimientos, digamos, de todo lo que se trabajó en las distintas escuelas anteriores, y darle una aplicación diferente, ¿sí? Acá cuando hablamos de darle una aplicación y darle una valoración a lo que se trabajó en su momento. Y se lo trabaja, digamos, básicamente considerando a la empresa inserta dentro del medio ambiente y que tenemos que considerar, digamos, justamente todos los impactos que tenemos del medio para ver cómo vamos a actuar y qué herramientas vamos a tomar. Acá no le puse quiénes son, pero bueno, Kunz, Porter, Chiavenato incluido, sí están dentro de esta escuela. Y acá decía un término, dice la escuela neoclásica presenta una visión ecléctica, que ese es un término interesante porque por ahí no sabemos ni qué significa, pero cuando hablamos de ecléctico es porque se incluye conocimientos y principios de diversas teorías administrativas y tomamos, digamos, los distintos aportes que se han ido teniendo a través del tiempo para tener la conformación de las herramientas que hoy tenemos disponibles, ¿sí? Entonces, por ahí lo que veníamos diciendo, y sí, Taylor fue criticado en muchas cosas, pero de hecho su teoría sigue siendo de aplicación y sigue generando resultados importantes. Y la teoría burocrática, y sí, mal asociada con la administración pública y esto de que es pura regla, si yo la aplico adecuadamente y la aplico dentro del contexto, digamos, y analizo qué necesito puntualmente y la puedo aplicar en distintos aspectos o resolución de problemas dentro de la organización. La teoría de las relaciones humanas, por ahí lo que se le critica es que solamente se posicionaba dentro de la visión de la persona, que era muy paternalista, que esto daba lugar a que el empleado, ese mismo empleado que Taylor decía son holgazanes dentro de la escuela de las relaciones humanas, como que se lo consideraba más, pero bueno, es real que yo tengo que tener un nivel de equilibrio en donde
si defino que mi organización va a tener puestos de trabajo como Google, las personas tienen que tener claridad en cómo son las dinámicas de trabajo, tienen que tener claridad en cómo son los objetivos. Eh, que si nos imaginamos, lo traigo a Taylor porque por ahí es el que es, digamos, más tajante con sus definiciones y demás. Si lo contrataran a Taylor en Google, ¿qué es lo primero que haría Taylor? ¿Puede ¿Qué repetir, se profe? imagina? Me río porque me hicieron un comentario acá de la pregunta que le hice. Estamos en Google, lo contratan a Taylor. ¿Qué es lo primero que haría Taylor? Observar la cultura organizacional y ver cómo trabajan. Eh, creo que no. Fíjense que en la época Taylor, ahora vamos a ver un resumen para que vean la cultura organizacional cuando se empieza a hablar recién, ¿sí? ¿Eh? Capaz renuncia, profe, porque no le gusta cómo trabaja Google. Bueno, sí, Se capaz crea que otro diga no. buscador. Bueno, por ahí me va gustando, creo que sí, que crearía otro buscador. Yo me lo imagino diciendo, ¡uy, qué producción de sistemas! ¿Cuántos programas? A ver, y metiéndose dentro de los programas y viendo cómo están sistematizadas las aplicaciones para que un robot responda, por ejemplo. ¿Han entrado últimamente alguna aplicación para buscar información y que les responda un robot? No, sí. Hoy en la mayoría de las aplicaciones, cuando buscamos información, inclusive dentro del mismo Facebook, ocurre que uno busca algo y en el acto sale un mensajecito en qué puedo ayudarle, qué es lo que necesita. Bueno, ¿qué más, qué otra cosa haría Taylor dentro de Google? A ver, no sé si están escribiendo en el chat y yo no estoy mirando el chat. Creo que no está. Profe, ¿Sí? yo, como usted había dicho que en esa época se enfatizaba más o se empezó a aplicar el tema de la división del trabajo, dependiendo de la capacidad de cada uno, yo creo que Taylor podría ver si los puestos, digamos, están bien asignados, dependiendo de la capacidad que tiene cada trabajador, digamos, si están en el puesto correcto, por así decirlo. Bueno, división de trabajo y ver, digamos, cómo está ubicado cada uno en base a la especialización, ¿sí? Bien. ¿Quién más habló por ahí? Profe, puede ser, o ¿Sí? sea, yo me pongo un poquito realista en esta parte. Tendría que fijarse primero, o sea, acostumbrarse un poquito a la tecnología, porque seguro en Google hay programadores, que esos son para los buscadores, asistentes de marketing, eso para ver cómo, cómo aprende mejor el buscador para satisfacer más rápido la necesidad de información de las personas. Y eso, y ahí recién él vería qué división de trabajo se puede hacer, en qué se puede mejorar, creo yo. O sea, haría lo que cualquier administrador sabe hacer, adaptarse al ambiente y después ahí realizar todo. Bueno, me lo imagino, a ver, pensaba cómo se adaptaría al ambiente Taylor ahí en ese ambiente, ¿sí? Pero bueno, a ver, vamos a ver algunos detalles para terminar de entender algunas cuestiones de cómo fue dándose la teoría de la administración.
Primero un segundito que no me está dejando compartir. Ahí está. ¿Están viendo una planillita en la pantalla? ¿Ven o no? Sí, profe, se ve. Sí, Bueno. profe, se ve. Fíjense, acá les puse teoría clásica, no está aperturada como veíamos recién en científica y clásica, sino que ahí está tanto Taylor como Fayol. Estamos hablando más o menos del año 1895, 1900, fines del siglo XVIII, principios del XIX. La organización es un sistema cerrado, rígido y mecánico, o sea, ellos están posicionados dentro de la industria, dentro de la empresa, tratando de solucionar las cuestiones organizacionales, ¿sí? No había orden, que dar orden. Orden en cuanto a procesos productivos u orden en cuanto a definiciones organizacionales, ¿sí? Por suerte, cada uno trabajó en ámbitos distintos, entonces entre los dos después llegamos a tener una interesante, ¿sí? Conexión con el medio ambiente, y ellos en realidad estaban parados en la gran industria que venía a llevarse todo por delante, con lo cual el medio ambiente era lo que menos le preocupaba, ¿sí? Poner orden. Y tenemos las características, digamos, de lo que fueron estos principios o lo que es la formulación, digamos, de esta teoría. Es todo normativo y prescriptivo, o sea, todo está definido como debe hacerse, ¿sí? Hay recetas que son aplicables a todas las organizaciones y a todas las circunstancias, ¿eh? O sea, defino una vez y eso se aplica a todos, ¿sí? Fíjense en que año más o menos 1924 es que se empieza a trabajar sobre el tema de la teoría de las relaciones humanas. Seguimos viendo a la organización como un sistema cerrado, ¿sí? Con la distinción de que acá nos preocupamos por lo que es la conducta humana, por lo que es la relación informal, por lo que es la conformación de grupos dentro de la organización, y también lo que se define para una organización válido para todas las otras organizaciones. Como teoría sigue siendo normativa y prescriptiva, o sea que hay principios, hay recetas que se aplican a todas las organizaciones, ¿sí? Pasamos año más o menos 1900, tenemos la burocracia. A ver, está la teoría de la burocracia. Seguimos viendo a la organización como un sistema cerrado. Profe, Acá en este caso es todavía más cerrado, ¿sí? yo estoy confundido. ¿Cómo puede ser eso de que la organización es un sistema cerrado cuando, digamos que desde la unidad 1 no estaba diciendo que era un sistema abierto? Sí, hoy es un sistema abierto. ¿Cómo puede ser? Porque en ese momento, digamos, revolución industrial, la industria o la empresa se posiciona como el gran agente de cambio, y desde la organización, desde esas organizaciones se toman grandes definiciones que impactan en lo económico y en lo social, ¿sí? Posteriormente, esto se va a ir justamente con las distintas formas de gestión, se va a ir nivelando y vamos a ir teniendo más interacción con el medio ambiente. Pero en estos momentos, y digamos, esta misma situación, pónganla ustedes cuando existían los señores feudales, ¿qué pasaba dentro del feudo? También historia que estudiaron en su momento. ¿Qué pasaba cuando en la Edad Media teníamos los señores feudales y teníamos el feudo? Eran sistemas cerrados porque se definía todo dentro del feudo y nadie tenía derecho, digamos, a reclamar ni exigir porque se hacía lo que estaba definido dentro del feudo. En el caso digamos, de la revolución industrial, la unidad económica empresa tiene tal peso que desde esa gran industria se dan, digamos, las definiciones para el resto de las cosas, ¿sí? Entonces el sistema, digamos, se lo trabaja como un sistema cerrado porque lo que importaba era tener resultados dentro de la organización. Todavía la interacción que el medio genera, digamos,
en el día de hoy, por ejemplo, en cualquiera de las empresas que nosotros conocemos, y no estaba dado como tal. Son situaciones, digamos, que ahora cuando veamos las otras teorías vamos a ir viendo cuando comenzamos a ver esto de que el impacto externo nos genera la necesidad de que sí o sí estemos interactuando de manera permanente. Bien. Decíamos acá en la teoría de la burocracia, obviamente que se pone énfasis en lo que es la división racional del trabajo, la jerarquía, todo tenía que estar en orden, con lo cual teníamos que tener perfectamente definido las estructuras, ¿sí? Es impersonal porque no se define en función a la actividad de la persona, sino que se define en función a las grandes definiciones de la organización. Hay mucha estandarización en lo que es el desempeño de las actividades y en las actividades rutinarias, ¿sí? Y seguimos acá, digamos, en la misma época en donde no hay gran interacción, digamos, con el medio ambiente o impacto del medio ambiente sobre la organización. Fines de 1950 tenemos la teoría estructuralista, ¿sí? Que esta no la vimos, digamos, en las filminas anteriores, no estaba puesta, digamos, como una escuela, sí como una teoría, la tomamos, ¿sí? Y acá ya en la teoría estructuralista se comienza a trabajar más en la integración de lo que son las definiciones de la organización y lo que es la participación de las personas, y se comienza a hablar de que hay distintos tipos de organizaciones y que esas organizaciones interactúan entre sí, ¿sí? Y la teoría estructuralista en realidad va a ser la precursora de lo que es la teoría de sistemas, que ya hablamos en algún momento y ahora la vamos a ver más abajo, en un cuadradito que está más abajo, ¿sí? Y bueno, de la teoría estructuralista ya dejamos como que las bases más sentadas para empezar a pensar que hay interacción entre organizaciones, empezar a pensar que esta organización puede funcionar como un sistema y que esto también va a dar lugar a que al yo concebir organizaciones distintas tenga que estar más pendiente de lo que ocurre dentro del contexto, ¿sí? Bien, acá este cuadradito los puse los neoclásicos, pero no le puse época porque en realidad más o menos por esa época comienzan a aparecer y siguen vigentes hasta el día de hoy. Pasemos acá a la teoría conductista o del comportamiento, ¿sí? Que acá tenemos un gran avance de todo lo que es la parte año 1945. Comienza a posicionarse fuertemente todo lo que son los conceptos de la psicología como una ciencia bien definida y que entra dentro de las organizaciones, y se comienza a trabajar más, digamos, en el ámbito de lo que es conducta humana, de lo que es liderazgo y demás. Y dentro de estas teorías nosotros tenemos lo que es la administración por objetivos, ¿sí? Que justamente, digamos, aquí, 1962, es cuando se comienza a hablar de cultura, de clima. Fíjense ustedes que veníamos con muchas definiciones estructurales, trabajando algo, digamos, sobre la figura del empleado como un distintivo dentro de la organización, y recién en esta época, 1962, comienza justamente por la psicología, la sociología, digamos, que se empieza a dar, que se empieza a aperturar, digamos, la incorporación de otras disciplinas para el análisis. Es cuando aquí recién empezamos a hablar de todo lo que es cambio organizacional, cultura organizacional, y que no viene como algo prescriptivo que hablábamos en las teorías anteriores, sino que yo puedo generar los cambios dentro de mi organización y puedo generar cambios a nivel de clima y cambio a nivel de cultura, ¿sí? No obstante, todavía acá siguen siendo teorías muy prescriptivas y muy normativas, muy de dar recetas de cómo hacer las cosas, ¿sí? Y año 1960, a ver,
Aparece lo que es la teoría de sistemas, que ahí justamente tomamos el concepto de que la organización es un sistema abierto que interactúa con su entorno, que el entorno genera cambios y también, digamos, se trabaja con el concepto que dentro de la organización hay distintos subsistemas o distintas áreas que interactúan entre sí, que se tienen que generar efectos sinérgicos para el cumplimiento de los objetivos. Y aquí ya comenzamos a trabajar con todos los impactos, digamos, del medio ambiente y con lo cual se termina de concebir a la organización como un sistema abierto, ¿sí? En donde sí o sí yo tengo que estar pendiente de todos los impactos que tengo, tanto del micro como del macroentorno, para definir mi modalidad de gestión. Y una última teoría que vemos es la teoría situacional. Es una teoría muy dinámica, muy de hoy, que dice que no existe una única forma de resolver las situaciones, sino que dentro de cada organización y dentro del posicionamiento y vinculación que tiene con el entorno, son las herramientas que yo voy a utilizar para poder resolver, digamos, las situaciones. De acuerdo a la situación, son las herramientas que yo utilizo y en base a eso, digamos, ordeno mi modelo de gestión. Bueno, en todo este camino que hicimos acá, desde, ¿dónde están? Desde los clásicos, fíjense, en 1895, no saqué cuántos años tenemos de 1895 hasta la fecha, es como nosotros tenemos conformado lo que hoy por hoy, digamos, es la administración como una ciencia y que obviamente, digamos, cada uno de los pensadores que han interactuado en un momento determinado para proponer un modelo y los que siguen, porque de hecho se siguen, digamos, planteando diferentes modelos a los efectos de gestionar las organizaciones en un entorno cambiante como el que nos toca, y obviamente es esperable de que aparezcan muchos modelos más por la realidad que nosotros estamos viendo hasta hoy. Bueno, la sumatoria, digamos, de todos estos aportes de la gente desde Taylor hasta la actualidad es lo que ha dado lugar a que nosotros tengamos hoy por hoy conformada nuestra disciplina con las herramientas que tenemos disponibles y con toda la base de conocimientos, un poco lo que decía la profesora Analía al comienzo, de tener, digamos, lo que es el estatus epistemológico de la administración, conformándola tanto como ciencia y como técnica. Sí, Manuel, les paso el Excel, quedó borrador del año pasado y no lo pudimos completar, pero les paso. Es orientativo porque me parece que ahí ustedes pueden tener, digamos, una idea bien clara para guiarse después y ampliar las cosas, pero para ver puntualmente cómo va evolucionando el pensamiento, ¿sí? Sí, les paso ahora a los profes para que les manden, porque eso no está cargado, el Excel ni la otra filmina está cargado, así que les paso. Bien. Bueno, esto rápidamente podemos hablar horas de cada una de las escuelas, pero está bueno, digamos, que ustedes tengan en esto que decíamos también en la charla de que por qué los contenidos a veces se achican, y se achican porque tenemos que priorizar de que a ustedes le quede la base simple de lo que tienen que saber para después seguir profundizando y seguir avanzando, ¿sí? De hecho, cuando uno va leyendo las escuelas, y en cada escuela hay un montón de cosas interesantes como para tomar, y como para saber, digamos, cómo resuelvo algunas cuestiones, ¿sí? Que fueron resueltas en el año 1800, pero al día de hoy por ahí tienen la misma resolución, así que está bueno conocer los aportes y las visiones, digamos, de los distintos pensadores que hacen que hoy podamos tener la administración con la base que tenemos e ir pensando en que quizás de esta aula puedan salir otras propuestas de modelo para lo que estamos necesitando en épocas de COVID, ¿sí? Bien, dudas, consultas, preguntas. Profe, ¿Sí? recién en lo que es la teoría situacional, creo que era la última que explicó,
Sí, de la ahí, contingencia situacional, sí. ahí deja de ser todo normativo o desde la teoría de sistema ya. Y desde la teoría de sistemas ya, sí, Ah, bueno. porque justamente ahí es cuando comenzamos a ver de que hay una interacción. De hecho, a la pregunta que decían y cómo el entorno, no, sí, el entorno afectaba, pero no tenía el efecto, digamos, cuando hablamos de los clásicos por la situación puntual, que justamente por eso yo les empiezo a plantear cuál era la situación de la época de la revolución industrial, o sea, las industrias dominaban todo, ¿sí? Las grandes definiciones pasaban por los grandes empresarios, con lo cual por eso se habla de lo normativo y prescriptivo, porque es como que se generan reglas de acción y que eran más o menos aplicables, digamos, en todas las organizaciones, ¿sí? Cuando estamos trabajando ya con la teoría de sistemas, como cuando se nos termina de abrir la mente y vemos que hay una interacción, que la interacción es real, y obviamente porque como el mundo cambió y las distintas variables, digamos, tienen distinto peso político, económico, social y cultural, esto ya nos lleva a que sí o sí terminemos de ampliar la visión y veamos que estamos interactuando con el medio, que tenemos un impacto directo, digamos, del medio en la gestión de las organizaciones, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? Estamos justo y 22, estamos terminando tranqui hoy para que no lleguen apresurados a la clase práctica. Profesora, ¿Vamos a debatir sobre la escuela? ¿Sí? la teoría ¿Sí? ¿Te escucho? neoclásica, no entendí. Los neoclásicos en realidad no es una teoría, se los agrupa, digamos, como neoclásicos porque son los autores contemporáneos, son todos los autores que ustedes están leyendo de los libros que tienen disponibles, en donde ya se toma los distintos aportes y sobre ese aporte se trabaja y se definen nuevos modelos, ¿sí? En las primeras instancias, creo que en otra clase yo les marqué más, pero por ahí es como que el Boca River era Taylor Fayol en su momento, digamos, uno que estaba abocado a la producción, otro decía no, tenemos que concebir los ajustes desde la organización, las relaciones humanas surgen como una confrontación contra los clásicos, contra ambos, contra Taylor y Fayol, porque o sea, no se tomaba en cuenta eh, a la gente, pero bueno, cuando hablamos de los neoclásicos no es una escuela puntualmente, sí es una corriente en donde ya son pensadores contemporáneos, en donde todo esto, digamos, del Boca River o de quién tiene la razón, ¿sí? Porque bueno, eran momentos, estábamos en momentos decisivos en donde había que definir cosas, no es quién tiene la razón, sino qué es lo que tomo y cómo lo analizo, ¿sí? De hecho, ustedes muchas veces nos habrán escuchado decir, bueno, Chiavenato define tal cosa sobre responsabilidad social, Álvarez define que la apertura es menor, Kunz dice que tenemos que ser, la profesora Lencina dice que tenemos que ser responsables, el socialmente está de más, tenemos que ser responsables y después viene lo demás. Los neoclásicos justamente es esto, son autores contemporáneos que toman distintas partes de las distintas teorías y lo utilizan, digamos, para el análisis de las organizaciones, ¿sí? No es una escuela concreta, sino es una línea, digamos, de pensadores actuales. ¿Bien? En donde ya no hay más Boca River ni quién tiene la razón, sino que tomamos la herramienta que nosotros necesitamos para hacer el análisis dentro de nuestra organización, ¿sí? Es cuando ustedes estudian las escuelas, es interesante que vean, digamos, cómo es la realidad de ese momento en la que surge el pensador y también es interesante
porque fíjense en ustedes, Taylor y Fayol, yo les hago hincapié que ambos son ingenieros, ¿sí? Cuando surge el tema de las relaciones humanas, ahí entran ya los psicólogos. Fíjense en que entra un perfil distinto de profesional que tiene obviamente habilidades diferentes. Entonces va a ser su análisis en función a sus conocimientos y a su formación. Esto también es interesante que cuando vean quién es el que por ahí lidera la escuela, qué tipo de perfil es y cómo era la situación del contexto en ese momento, porque eso justamente nos va dando la pauta de por qué se definieron determinados modelos, por qué se definieron determinados principios, ¿sí? Fíjense que el tema del control, o sea, Taylor no existiría sin un esquema de control, o sea, es clave que debe tener ese esquema de control. El control dentro de la escuela de las relaciones humanas no se veía como algo, digamos, que fuera tan puntual, sino como que había que darle, digamos, más posibilidad a la gente de sentirse bien, sentirse cómoda, de soportar por ahí inclusive algunas cuestiones por la propia definición del ser humano. ¿Bien? Entonces todo eso, todos esos cuando, para que les guste más estudiar la historia de la administración, está bueno ir leyendo, digamos, qué es lo que pasó y cuál es el perfil del pensador que está analizando y por qué, digamos, surge ese modelo. Siempre hay una estrecha relación entre el perfil de la persona y la situación de contexto que se estaba viviendo en un momento determinado. Bien. Estamos y 28, ¿alguna consulta más? Si no dejamos ahí, yo después les paso ahora a los profesores para que tengan la disciplina. Yo creo que ahora los chicos, Moni, tienen que ir a leer un poco más profundamente lo que estuvieron viendo y entonces a partir de ahí van a poder surgir algunas dudas. Pero sí hay que ir a profundizar esto que les está pasando. Resumidamente, toda la historia de la teoría de la administración. Y tendríamos que tener una clase o varias clases por teoría para poder explayarnos, pero bueno, la idea es que tengan estos recorridos rápidos y que tengan, digamos, estos hitos de que cómo fue cambiando y qué es lo que se fue priorizando y qué es lo que se fue trabajando, ¿sí? El sábado no vamos a tener clases este sábado porque venimos bien y la semana que viene vamos a coordinar sí para el otro sábado, para hacer un repaso el otro sábado y les voy a armar algunos ejercicios y algunas preguntas como para que vamos trabajando. Así que este sábado estudien, lean. ¿Sí? ¿Faltaría todavía dar una unidad o esta es la última? No, nos falta una unidad. Nos falta una unidad. Ah. Bueno, profe, gracias. Que por eso tenemos para dar la clase del martes la otra unidad, el jueves repaso, el sábado repaso y el parcial es el 16, así que tenemos bastante tiempo para que ustedes se pongan al día y para que vamos repasando, ¿sí? Para que terminen el trabajo, ¿cómo vienen con el trabajo? Ni le empecé. Bueno, a ponernos... Ni empezó todavía. Chicos, quedan prácticamente 2 semanas para la fecha límite de presentación del trabajo. Es importante que empiecen como para poder entregarle a sus profesores algunos avances y que les hagan correcciones, para no llegar a la fecha límite y presentaron. Entonces, es un trabajo que requiere como un poco de dedicación. Ya se lo dije a mis alumnos en la clase, Moni, como para compartir con todos los que están en esta clase, que son algunos cuantos más. Este trabajo es un documento, viene a reemplazar al examen final
con este trabajo aprueban la materia y es el trabajo en el que tienen que demostrar todo lo que aprendieron, ¿sí? Tienen que demostrar que hubo un esfuerzo de investigación y de desarrollo, porque no van a rendir un examen final, básicamente. Entonces, apuren los que todavía no arrancaron, porque me parece importante. Moni, yo les decía el otro día a mis alumnos que yo soy muy partidaria de los exámenes finales, que para mí es la forma en la que se ve mejor el aprendizaje del alumno. Entonces, un esfuerzo porque no van a tener que rendir un examen final. Seriedad, tómenselo seriamente, porque esto que ustedes presentan es un documento que se guarda y que queda archivado, porque con esto ustedes están fundamentando que aprendieron la materia. Me puse seria. Aparte, después de todas las clases de análisis que hemos hecho de artículos periodísticos, tendríamos que estar volando, ¿sí? Bueno, yo te cuento, Analía, que me han pasado a mí algunos trabajos para que les haga los aportes. Realmente hay los que recibí muy buenos, con mucha precisión, mucho detalle, mucho análisis y sobre todo, digamos, hablan de que se entendió la materia y que están en condiciones de aplicar algunas herramientas, que eso es lo bueno, ¿sí? Entonces, creo que es importante en estas cosas. Bueno, viste que Fayol por ahí no le pasaría, perdón, a Taylor no le pasaría, pero es importante que nos llevemos algo de la materia, que nos llevemos, digamos, cuestiones interesantes de la materia después de todo el tiempo que hemos estado trabajando, ¿sí? Así que Nadia, unidad 7, creo que la pasé, pero me fijo, no sé, Nadia, si la unidad 7... A ver, espera, ya miro si está subida en el Drive. Unidad 7, control. Yo tengo... Si no, tengo de la unidad 7, Moni, no tengo tuya subida. Tengo el proceso de control que estaba desarrollado del año pasado. Bueno, ahora te paso de esa y estas dos últimas, ¿sí? Bueno, perfecto. Bueno, los dejo porque... Sí, vamos a la otra clase. A la clase. Bueno, vamos a ver de hacer algunos test de lectura. Ahora coordinamos en la semana con las profes. Perfecto. Bueno, nos vemos. Muchas chao, gracias. Gente, nos vemos. Chao, chao. Y estudien mucho a Taylor. Chao, chao.